Bien, pues seguimos aquí en el Braserillo. Después de haber tenido con nosotros al alcalde de Talavera de la Reina, a Jaime Ramos, vamos ya a hablar de los temas de la actualidad que nos ocupan a lo largo del programa de hoy. Temas de actualidad que pasan sin remedio por lo que está sucediendo en Madrid, de cara a esa posibilidad de que el próximo 2 o 3 de marzo sea Pedro Sánchez o no el presidente del futuro gobierno, si es que al final se alcanza un acuerdo con las distintas fuerzas políticas después de las negociaciones que se están manteniendo. Cierto y verdad es que el pasado viernes saltó el líder de Podemos y dejó a más de uno boquiabierto con las peticiones o el plan, en este caso, que le sugería a Pedro Sánchez para conseguir su voto, para que le votara de cara a ser elegido presidente. Digo, más de uno dejó con la boca abierta porque si uno pues, está acostumbrado a ver algún tipo de negociación política entre partidos, pues cuando vio lo que Pablo Iglesias puso encima de la mesa, más que una opción de negociación, parecía un programa político. No sé, yo no sé muy bien si programa electoral de cara a unas posibles elecciones, sabiendo que el Partido Socialista es muy difícil que pueda aceptar todos los puntos, o si realmente Pablo Iglesias considera que de esa manera se puede gobernar o se puede llegar a pactar con otro partido político o una fuerza política para tener un gobierno. No lo sé. ¿Qué opinan de todo ello nuestros invitados de hoy? Antonio González Jerez, director de ABC Castilla-La Mancha. Buenas noches. Hola, buenas noches. Carolina Agudo, del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Jonathan Bermejo, de Ciudadanos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Por cierto, que ha estado el alcalde de Talavera, como tú eres el talaverano también, coincidencia. Sí, la verdad que sí, esta mañana lo hablábamos en el ayuntamiento, digo, me voy a acercar esta tarde a Brasil y dice, hombre, sí, yo también voy, pues mira, pues nos veremos ahí. Muy bien, pues bienvenido. Fernando Mora, Partido Socialista, buenas noches. Buenas noches. Y Juan Montes, periodista, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a recabar primero la opinión periodística sobre lo acontecido hasta ahora. Hasta ahora, bueno, hasta ahora es muy largo el tema, es decir, te refieres a lo último, a lo ¿no? último, claro. Esta oferta que ha hecho Podemos, que claramente para que no se acepte, vamos, en teoría, no sé, tenemos aquí un representante socialista, no sé si nos dará alguna sorpresa y es capaz de aceptar lo que Pablo Iglesias pues ha pedido, ¿no? Yo creo que tanto en el contenido como en la forma creo que será inasumible para el supuesto socio que es el Partido Socialista. Para empezar, el tema del referéndum, esa línea roja que en el último Ejecutivo o Comité Federal del Partido Socialista se dijo que no se podía pasar, lo primero que pone encima de la mesa. Y luego, segunda cuestión, entiendo que inasumible para una persona, en fin, que considere que este país no puede irse por el sumidero. 90.000 millones de euros, o 96.000, perdón, de euros de gasto. Es decir, son dos cuestiones que entiendo que son una provocación para el supuesto socio de gobierno, con lo cual más parecía que, mira, te voy a ofrecer esto, sé que no me lo vas a dar y vamos a ir a otras nuevas elecciones. Es lo que en principio parecía. Y no solamente en el contenido, que esto es lo básico, pero hay más cosas también, como el reparto otra vez de los ministerios, que tiene tela también, sino también las formas. Es decir, yo creo que desde mi punto de vista, solemnidad que está ligada con cierta prepotencia. Yo lo vi así. Me parece que eso también pues es una cuestión a tener en cuenta. Juan. Yo estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Esa propuesta, esa imposición clarísima, o esto o nada, esta especie de órdago a la nada que hace Pablo Iglesias es totalmente inasumible. Y no solo por la cuestión del referéndum de autodeterminación en Cataluña, sino porque desde el punto de vista político Pedro Sánchez no puede asumir jamás tener un vicepresidente con una acumulación de poder tan tremenda que tiene, encima sin ser de su partido y sin ser de su confianza. Es decir, porque nos referíamos la semana pasada a la concentración de poder en Soraya Sáenz de Santa María, pero nos guste o no, Soraya Sáenz de Santa María era la persona de confianza, hoy sigue siendo la persona de confianza de Mariano Rajoy. Pablo Iglesias, tal como lo estamos viendo, como está evolucionando durante estos últimos tiempos, aprovechará la mínima para pegarle una puñalada por la espalda a Pedro Sánchez desde la vicepresidencia en el momento que Pedro Sánchez, por ejemplo, se tenga que ir a un Consejo Europeo. Y luego ya lo del programa económico, el economista creo que se llama Nacho Álvarez. No sé si este señor
ha elevado el cuento de la lechera a la categoría de teoría económica para calcular los presupuestos generales del Estado, o es alucinante. O sea, esos 96.000 millones de euros adicionales en 4 años supone que tendríamos que estar creciendo a una media del 4,65% durante esos 4 años, cosa que no tiene ningún precedente en España, desde la primera crisis de allá por finales de los 70 hasta ahora. Significaría una carga fiscal tremenda que al final solo contribuirá a cierre de empresas, aumento del paro y caída del IVA. Y obviamente, si no puedes financiar esto por tus recursos propios, si tienes que acudir a los mercados financieros internacionales para que te compren deuda, los intereses se van a ser demenciales, con lo cual el programa no tiene ni pies ni cabeza. Conclusión, esto está hecho, y ahí estoy también totalmente de acuerdo con Antonio, como una maniobra electoralista cara a unas posibles elecciones en junio. Bien, Partido Socialista, Fernando Moral. Bueno, Acláranos, no, arroja yo, luz. eso lo tendría que aclarar quién hace esas propuestas, no yo. A mí me sorprende mucho las puestas en escena de Podemos, y me sorprenden. Mira, yo creo que haciendo una reflexión serena, los dirigentes de Podemos proceden todos de la Facultad de Ciencias Políticas, en su mayoría, son politólogos, yo también lo soy, pero la ciencia política primero no es una ciencia exacta, para empezar, lo primero que te dicen cuando llegas a la carrera, y lo segundo, para hacer política hay que conocer la historia, y parece como si no hubiesen estudiado historia, hubiesen estudiado a los teóricos americanos, a los teóricos ingleses, pero no hubiesen estudiado historia. Hace un momento comentábamos, la transición española es un ejemplo paradigmático de la manera de entenderse y la manera de hacer buena política. Gente muy dispar, gente del antiguo régimen y gente que había permanecido en el exilio durante muchos años, fueron capaces de entenderse y hacer una constitución como la que tenemos. Y por ejemplo, el Partido Comunista, Santiago Carrillo, adoptó la bandera bicolor y renunció a la tricolor de la República, y dijo además que él aceptaba la monarquía, porque lo importante era la democracia y era recuperar las libertades. Y se llegó a un consenso, y la inmensa mayoría de los que estuvieron en aquel Congreso de los Diputados fueron capaces de redactar una constitución. Solamente quedó al margen un diputado de la extrema derecha, 3 o 4 diputados de Alianza Popular de entonces, y la abstención del PNV, y no sé si había 1 o 2 diputados de un partido radical vasco. Esos son los que quedaron al margen. Y hubo posibilidad de entendimiento con un gobierno que no tenía mayoría absoluta. Y resulta que aquí estamos haciendo esos aspavientos de a ver cuántas vicepresidencias me llevo, cuántos ministerios tengo, cuánto ofrezco, no sé, 96.000 millones de euros. Cualquier ciudadano que lo piense, sea rico, pobre o medio pensionista, pensará, bueno, pues esto es una locura, no se puede sacar de donde no hay. Yo quiero creer que lo que están haciendo es jugar. Lo que pasa es que con los ciudadanos no se debe ni se puede jugar, y jugar lanzando órdagos, y órdagos como este, 96.000 millones, la vicepresidencia, no sé cuántos ministerios, cuando menos resulta paradójico todo lo que están haciendo, y sobre todo la puesta en escena. Yo creo que si tienen voluntad negociadora de verdad, y no una voluntad de decir vamos a ver si provocamos la ruptura y se convocan elecciones, porque parece lo que quisieran decir con los mensajes que están transmitiendo, pues si tuviesen voluntad se sentarían, se hubiesen sentado ya, no hubiesen rechazado a nadie. Adolfo Suárez no rechazó a nadie cuando hizo la Constitución Española del 78, se sentaron todos. Ahora mismo, Fernando, sí, acabo. De oposición lleva ya 2 y medio. Sí, ahora mismo Pedro Sánchez se ha sentado con Ciudadanos, se ha sentado con Rajoy,
se ha sentado en general, con todos los partidos. Yo creo que solamente le falta a Podemos, y porque Podemos dijo que mientras estuviese Ciudadanos, que no se sentaba a hablar con el PSOE. Absolutamente incomprensible. Yo creo que hay que hablar con todo el mundo. Con unos será más fácil, con otros será menos fácil y con otros será realmente imposible. Pero desde luego lo que no puede ser es rechazar a nadie para empezar a negociar. Estamos en la primera parte de exposición, tenemos 2 minutos cada uno, procuremos administrar esos 2 minutos. Carolina, desde el Partido Popular, ¿cómo ves las condiciones de Podemos? Pues mire, yo creo que en democracia, como la democracia que tenemos en nuestro país, hay que hacer caso a la voluntad de las personas. Y no hay que sustituir esa democracia por un intercambio de escaños o por un intercambio de sillones, ni mucho menos poner unas exigencias como las que está haciendo el señor Pablo Iglesias a Pedro Sánchez, que yo personalmente creo que Pedro Sánchez no puede apostar por un gobierno con Podemos, porque que el señor Pablo Iglesias salga exigiendo a Pedro Sánchez unos sillones, unas vicepresidencias, como se está hablando aquí, esos 96.000 euros de gasto, o hacer un referéndum en Cataluña, yo creo que el Partido Socialista, si acepta ese caso, ni va a ganar el pacto, ni va a ganar tampoco en unas futuras elecciones si llegamos a ellas. Con lo cual, Podemos lo que está haciendo es humillar, como se ha dicho en este último tiempo, humillar a Pedro Sánchez y humillar al Partido Socialista, y creo que el Partido Socialista no puede permitir esa humillación. Actualmente, en esa carrera presidencial unipersonal de Pedro Sánchez, yo creo que lo que necesitan los ciudadanos son políticos y partidos que vayan a gobernar por el interés de los ciudadanos y no por el interés personal de un político que quiere ser presidente del gobierno. Y ahora mismo la mejor alternativa, o la alternativa viable para un futuro gobierno de España estable, para continuar con las reformas, para continuar por ese crecimiento económico, es un gobierno que le forme el partido más votado, que ha sido el Partido Popular, junto al segundo partido, que ha sido el Partido Socialista de Pedro Sánchez, y también contar con un partido moderado como es Ciudadanos. Bueno, pues Ciudadanos tiene la palabra. Bueno, pues lo que nosotros creemos, lo que creemos que necesita nuestro país, ¿no? Lo que espera Europa y lo que representa la mayoría de los ciudadanos, es un gobierno como dice la compañera, de partidos constitucionalistas, ¿no? No hacer inventos que a lo mejor pueden llevar a nuestro país a pues, una situación un poco escabrosa o que no sea difícil de levantarnos de ella. Por otro lado, también creemos que es difícil la situación que tenemos ahora mismo, sobre todo con los temas de corrupción que están aflorando a nivel nacional en el Partido Popular, que Mariano Rajoy pueda abanderar esta regeneración política que nosotros queremos plantear. Creemos que esta nueva etapa política debe primero pasar por esa regeneración, y creo que Mariano Rajoy en ese aspecto primero tendría que limpiar un poco su casa y hacer una autocrítica y luego poder afrontar esa elección, ¿no? Creemos que también que ahora le toca intentar formar gobierno a Pedro Sánchez, creo que ante la declinación de Mariano Rajoy de formarlo, y de Ciudadanos pues estaremos siempre dispuestos a dialogar y a trabajar con sentido de Estado, como creo que estamos haciendo, y anteponiendo siempre el bien común y el bien de nuestro país a personalismos ni a ni a personalismo ni a los propios partidos políticos, ¿no? Ciudadanos sí está dispuesto a entrar en un gobierno constitucionalista, como bien decimos, pero para realizar esas reformas que necesita nuestro país, no en un gobierno rupturista. Estamos dispuestos a trabajar, a dialogar y a acercar posturas, pero ni apoyaremos ni entraremos en ningún gobierno en el que esté Podemos. Eso sí que lo tenemos muy claro, ¿no? Que antepone, por ejemplo, que estamos tratando pues, un referéndum en Cataluña a practicar las reformas que necesita nuestro país. A mí estas últimas palabras de Jonathan pues me hacen pensar una cosa que seguramente muchos ciudadanos piensan. Yo lo que acabo de escuchar, Ciudadanos dice que donde esté Podemos no van a estar. El Partido Popular es obvio, y el representante del PSOE dice que eso no se puede aceptar. Entonces yo creo que hay un campo abonable seguramente a otro acuerdo bastante más numeroso, ¿no? Y es lo que de un principio se descartó como esto es una cuestión imposible y demás. Yo no lo veo tan imposible. Yo creo que hace falta tener voluntad, y después de escuchar, desde luego, las propuestas de Podemos, yo creo que cualquier ciudadano de este país, en este caso, que representa a tres partidos, que no sé si son el 70% de los votos aproximadamente, pues hombre, si hay una coincidencia, a partir de ahí yo creo que se puede hablar, por lo menos. Pero parece que esa es una vía impracticable, y no entiendo por qué. Yo creo que hay... Yo es que no estoy de acuerdo con que un gobierno, buscar un gobierno con el PP y con Rajoy al frente sea viable.
empezando por ahí. Porque Rajoy en estos momentos no puede conseguir ningún tipo de apoyo. Es imposible. El grupo más cercano que tiene, que es Ciudadanos, le ha dicho que no. Yo creo que Rajoy podía hacer un buen favor a este país, retirarse, intentar buscar un sustituto del perfil, digamos, Alfonso Alonso, Juan Vicente Herrera, gente que no está más o menos ni siquiera ni aproximadamente vinculada en ningún caso a corrupción, y por supuesto decirle u obligar a Rita Barberá que se largue del Senado. Mientras esto no ocurre, no creo que Rajoy en estos momentos vaya a ser capaz, por mucho que esté diciendo que si fracasa Rajoy, entro yo. Imposible. Bueno, vamos a ver, yo ahora mismo yo no creo que haya acuerdos imposibles. Yo quisiera entender que Podemos lo que ha ido es con un órdago, con la idea de negociar y al final rebajar sus pretensiones. ¿Eso es posible? Espero que sea posible, porque no veo más alternativa que una alternativa por la izquierda. Porque la que dice Antonio yo la veo absolutamente inviable. Es decir, yo creo que lo que está sucediendo, lo que ha sucedido estos últimos días en Madrid y Valencia, que ha provocado la dimisión como presidenta del PP de Madrid de Esperanza Aguirre y luego la escandalera de Valencia, ya el sumum del sumum, en fin, a mí realmente me parece tremendamente lamentable. Yo creo que todo el mundo y muchos militantes del PP y simpatizantes y votantes se sienten avergonzados realmente de lo que está pasando, porque no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 10, es que es muchísimo, Claro, eso es ¿qué es lo que ha pasado? Pues que de alguna manera, por esa parte, ha invalidado al Partido Popular y sobre todo a Mariano Rajoy para encabezar. ¿Pero a todo el partido o a Mariano Rajoy? Particularmente a Mariano Rajoy, pero claro, después yo estoy convencido que el PP tiene está respaldado por 7 millones. Sí, pero hay una cosa y es que no se cambia de la noche a la mañana. Se puede ir Rajoy, pero el partido sigue ahí. Y yo creo que el Partido Popular, que es un partido importante dentro de este país, ha gobernado durante muchos años, necesita una regeneración. Porque hay gente que dice, bueno, es que el Partido Socialista, sí, pero el Partido Socialista sí inició ese proceso de regeneración con el Congreso que eligió a Pedro Sánchez, y lo eligieron entre todos los militantes, y por tanto ya se han adoptado muchas medidas, y bueno, los casos que hubo, los hubo, algunos están subjudices todavía. Y sobre todo porque el PSOE perdió mucho poder. Bueno, yo creo que es una clave desde mi punto de vista. Pero no vamos a entrar, porque muchos de los casos que se han dado en el Partido Popular no son provocados tanto por el gobierno de España, sino por la propia financiación del Partido Popular y la corrupción no está y por lo que se ha gestado en las comunidades autónomas, sobre todo en algunas comunidades autónomas. Claro, y eso ha saltado, y hoy por hoy yo creo que el Partido Popular lo que necesita es una regeneración, porque este país necesita un partido de derechas, que es razonable que así sea, pero tiene que pasar por un periodo de regeneración obligatoriamente, y eso no se cura simplemente yéndose a Rajoy. Eso necesita tiempo, porque tiene que hacer un proceso interno de verdadera renovación. No es cambiar a una persona, hay que cambiar muchas más cosas. Sí, Fernando, ahora después más cosas. No, es que te has consumido ya tu tiempo. Carolina, ahora te terminas. Bueno, venga. Bueno, pues hablando de corrupción, yo tengo que decir que yo soy la primera a la que le repugna todos los casos de corrupción que están saliendo dentro de mi partido, pero también fuera. Me repugna toda la corrupción que ha podido salir de personas en las que el Partido Popular ha confiado, en los que los ciudadanos han confiado para ocupar un puesto institucional, y desde luego que ha decepcionado tanto a los ciudadanos como al partido. Y por eso me repugna los casos que hay en mi partido, en otro y en cualquier esfera de la sociedad que haya cualquier tipo de corrupción. Pero sí que es cierto que la corrupción no es de siglas o no es de partidos, es de personas, y en el Partido Popular estamos luchando contra esa corrupción interna y hemos echado a todas las personas que han podido meter mano en la caja, y lo estamos viendo. Todas las personas que han sido imputadas por un caso de corrupción están fuera del Partido Popular. Pero claro, yo creo que actualmente, o sobre todo en la esfera mediática, no hay una misma vara de medir con los casos de corrupción que están saliendo dentro del Partido Popular
como con los otros que están saliendo en el resto de partidos, porque también lo hay. Y seguramente que el Partido Popular no es el partido donde hay más casos de corrupción, que a lo mejor en otros sí que lo hay, pero no tienen tanta expectación mediática como las que tiene el Partido Popular. Y en cuanto a Rajoy, pues mire, yo creo que es un ejemplo de gestor, un ejemplo de presidente del Gobierno, y lo hemos visto, el trabajo que ha realizado el Gobierno del Partido Popular con Mariano Rajoy a la cabeza durante estos 4 años, y está legitimado desde luego para volver a presidir de nuevo un Gobierno del Estado. ¿Qué pensarías si en la misma tesitura en la que está Rajoy en estos momentos estuviera, supongamos, que el candidato del PSOE fuera Griñán? Pero Griñán está en una causa. Pero vamos a ver. Griñán está en una causa. Mariano te voy Rajoy a poner no otro está en ejemplo. una causa judicial. Te voy a poner otro ejemplo. Zapatero. Imagínate que el candidato del PSOE es Zapatero y que está en la tesitura de Rajoy con una serie de escándalos de corrupción tremendos, porque es que lo de Madrid es horroroso y lo de Valencia es todavía peor. Y él ha sido el presidente del partido cuando se han gestado todos esos casos de corrupción. ¿Qué opinaríais los del PP? Pues que si el señor Zapatero en ese caso sabe limpiar su partido, como está haciendo el Partido Popular y como está haciendo Mariano Rajoy, todo corrupto, todo el que tiene una causa penal por corrupción están fuera del gobierno, fuera del Partido Popular. Mira, pero Rita Barberá creo que no está imputada. Si la historia, todavía me recuerdo, evidentemente la década de los 90 en el Partido Socialista le afectaron diversos casos de corrupción. La reacción del Partido Popular fue tremendamente violenta con respecto a Felipe González, que no estuvo imputado en ningún sitio, ¿verdad? Y aquello de váyase señor González, todos lo recordamos. Luego, váyase señor González, váyase señor Rajoy, pero váyase señor Rajoy porque lo de Luis sé fuerte, desde luego no aguanta un presidente del gobierno en toda Europa ni en ningún país occidental mandando un SMS a un delincuente diciéndole que sea fuerte. No, porque además es que había reconocido que es un delincuente. ¿Eso lo aguanta? ¿Que un presidente del gobierno mande un SMS a un delincuente diciendo que sea fuerte? Imposible, imposible de los imposibles. Bueno, sí que creemos que esta es la pluralidad política que ha querido los ciudadanos, ¿no?, con sus votos, y creemos que es bueno para la democracia. Que ahora nos toca a nosotros pues dialogar y llegar a acuerdos pues para sacar adelante nuestro país y para formar un gobierno que sea bueno para las reformas que necesitamos. Pero creemos que, bueno, una vez más, que con Podemos es muy difícil este diálogo. Ya vuelvo a repetir que no entraríamos en ningún gobierno con Podemos, y si eso nos llevaría a unas nuevas elecciones, pues estamos dispuestos a llegar a unas nuevas elecciones. No, tampoco se nos van a caer los faros del sombrajo, como decimos por ahí, que si hay que ir a nuevas elecciones. Como decía la compañera, por supuesto que de Ciudadanos perseguimos la corrupción allá donde se dé, desde Partido Popular, Partido Socialista o nuestro propio partido, ¿no? Creemos que la regeneración política tiene que ser desde todos lados, y no catalogamos solamente a Mariano Rajoy en este aspecto, sino que creemos que, bueno, que hay que hacer una limpieza íntegramente en las instituciones y en todos los partidos políticos. Tenéis trabajo, ¿eh? Sí. Tenéis trabajo, perdona, porque es que no solo en la política hay corrupción. Ya han detenido por presunta delincuencia también corruptiva al señor propietario de una famosa clínica dental. Pues no, en ese sentido, como decía Carolina, efectivamente, la corrupción es de las personas. Los políticos, cuando tienen un caso de corrupción, solamente hay políticos, hay empresarios, ¿no? También, claro. Algún listo que se quiere aprovechar, pero evidentemente en estos momentos... Antonio, ahora no lo cuentas, vamos a publicidad. Después nos dices, escuchamos lo interesante que iba a decir Antonio González Jerez dentro de un momento. Volvemos ahora.